Bienvenidos al nuevo programa de Espacios con Alma y Música. Hoy nos encontramos en el barrio de Montserrat, en la Manzana de las Luces, para recorrer el Colegio Nacional Buenos Aires, la institución educativa secundaria más antigua de la ciudad. El edificio fue construido en 1938 por el arquitecto francés Norbert Auguste Maillard. ¿Me acompañan a recorrerlo? ¿Vamos? La construcción es de una arquitectura académica de gran calidad, organización simétrica y compacta. Un auténtico palacio de la educación digno de conocerlo. En 1943, el solar que ocupa el Colegio Nacional Buenos Aires fue declarado Lugar Histórico Nacional, al igual que la Manzana de las Luces, en 1981. Hacia el final del programa nos visitan hoy la banda folclórica Los Pampas, con quienes haremos un reconocido tema de Mi Esperanza, del compositor mendocino Luis Profili. ¿Me acompañan? Bueno, y aquí estamos con el vicerrector del Colegio Nacional Buenos Aires, turno vespertino, ¿no? El señor Diego Barovero. Muchas gracias, doctor, por venir. Y qué hermoso lugar. O sea, esta biblioteca es digna de cualquier lugar en el mundo, ¿no? Es el reflejo del esplendor con el que se pensó la educación pública desde los inicios de la patria, vamos a decirlo sin falsa modestia. Sí. Es una biblioteca maravillosa que está inserta en un colegio pensado como un colegio para producir y para formar a las generaciones de los argentinos que, de hecho, así pasó, condujeron los destinos del país durante mucho tiempo, los exponentes de la élite política e intelectual. Lo más destacado de la sociedad argentina pasó por el Colegio Nacional de Buenos Aires. Es un colegio de excelencia, ¿no? Es el más antiguo de la ciudad de Buenos Aires a nivel secundario. Es uno de los colegios más antiguos, es el colegio que hereda la tradición del Real Colegio de San Carlos, que después de la expulsión de los jesuitas, cuando se formó la manzana que conocemos como Manzana de las Luces, pasó a jurisdicción del virreinato en tiempos del virrey Bertis, que lo fundó. Y por estas aulas, por ejemplo, pasó nada menos que Manuel Belgrano y otros integrantes de la generación que hizo posible la emancipación nacional. Cornelio Saavedra, Juan José Paso, Juan José Castelli, Manuel Alberti. Es el exponente del nacimiento de la patria que va transformándose con la República Argentina a medida que pasa el tiempo. O sea, ya deja de ser un colegio con un contenido, con una vinculación con lo eclesial, como había sido en sus orígenes, para pasar a ser un colegio claramente laico. Por supuesto que al principio tuvo también un esquema de internados. No hay más que leer la obra Juvenilia de Miguel Cané, uno de los integrantes de la generación del 80, político y literato argentino que tuvo responsabilidades importantes a través de nuestra historia, para ver cómo era el mundo del colegio y la sociedad de Buenos Aires en aquel entonces. Pero va a adquirir otras características el colegio conforme avancemos en el siglo XX. Un exalumno destacado va a ser presidente de la República en 1911, el doctor Roque Sáenz Peña, que es quien lo adscribe a la Universidad de Buenos Aires. Desde entonces, el colegio depende jerárquica y estructuralmente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que está cumpliendo 200 años de vida. O sea que estamos festejando también los 200 años de nacimiento, ¿no? De la universidad, el colegio 158 años. ¿Este colegio fue fundado por quién? El colegio se crea como tal, como Colegio Nacional de Buenos Aires, en 1863, durante la presidencia de Bartolomé Mitre, sobre el proyecto de quien era su ministro de Instrucción Pública, Eduardo Costa. Desde entonces el colegio, como formador de bachilleres, que fue adquiriendo relevancia con el paso del tiempo, después se incorporaron turnos. Es extraordinario porque es pensar un poco el proyecto que tuvo además la Argentina y la generación, no solamente del 80, la generación que heredó ese país que primero surgió en el siglo XIX muy tenuemente, que luchó contra el poderío español, pero que
avanzada la mitad del siglo XX, ya tenía sus estructuras institucionales, económicas y políticas en pleno funcionamiento desde la organización nacional entre 1853 y 1860. Después va a tener el esplendor de la Argentina de los 80 y del principios de siglo, que es cuando ya el colegio es una referencia insoslayable en la vida cultural y política del país. Sí, porque también es como qué lugar se le daba a la educación, ¿no? Absolutamente. Nosotros para ese entonces ya teníamos una educación que se había jerarquizado fundamentalmente en tiempo de la Ley 1420, la enseñanza obligatoria, gratuita y laica, y después la ley universitaria, que es obra del presidente Nicolás Avellaneda, que fue presidente y rector de la Universidad de Buenos Aires. Pero lo significativo también es cómo en este lugar de Buenos Aires, la Manzana de las Luces, ese colegio que empezó adherido a la vida religiosa de la iglesia de San Ignacio y la vida de los jesuitas, cómo ese colegio se convirtió en lo que es hoy. ¿Qué personas ilustres de la humanidad generaron estas paredes, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de tener premios Nobel que se han recibido en este colegio: Carlos Saavedra Lamas, Bernardo Hussein, y después personalidades del mundo de las letras, del mundo de la política, como le dije, los presidentes, por mencionar algunos: Roque Sáenz Peña, Marcelo Torcuato de Alvear, Roberto Ortiz, figuras significativas de la vida nacional que han pasado por este colegio, que es un colegio que además, fíjese usted dónde estamos, ¿no es cierto?, en esta biblioteca extraordinaria, ¿no?, que es acorde a las características edilicias de un colegio que, como le comentaba, en 22 años tardó en construirse el colegio tal cual hoy lo conocemos. Empezó en 1916 y se inauguró en 1938 con la actual estructura edilicia que conocemos. Impresionante. ¿Y los chicos usan este espacio? Porque, bueno, el programa habla del espacio, ¿no? Todo el tiempo. Los chicos en la vida colegial lo incorporan al colegio a su propia vida, con lo cual la presencia de los jóvenes en estas mesas, en estos lugares, en la biblioteca, es constante. Qué bueno. Los chicos, los alumnos están permanentemente circulando en la vida colegial. La biblioteca tiene una importancia central en la vida colegial de los alumnos. Entonces, la permanencia de ellos, el tránsito constante a la biblioteca está siempre presente. Y en el tema espacial, los chicos están presentes en la vida del colegio, más allá de que se termine el turno en el que están cursando. Ellos circulan, vienen al colegio, cursan sus horas cátedras, sus materias, y cuando termina su turno permanecen en zona, permanecen a veces en los lugares del colegio, interiores, exteriores. Y tiene muy lindos patios, tiene los patios, ¿no? El patio Moreno, el patio Alsina, según las calles a las que es lindero cada uno de ellos. Sí. Las escalinatas interiores y exteriores, los claustros, son de permanente lugar de asiento, casi, digamos, permanente de los alumnos que están en la vida colegial. Podríamos decir que es el Palacio de la Educación. Es el gran Palacio de la Educación argentina. En alguna medida ha sido el colegio que sirvió de inspiración a todo el modelo educativo del que nosotros estábamos hablando, ¿no? Es como ese gran faro hacia el cual la educación argentina miró todo el tiempo como fuente de inspiración y además como guía. Diego, mil gracias. Vamos a recorrerlo y, bueno, gracias por invitarnos a hacer el programa aquí. Por favor, es un gusto recibirlos y disfruten del colegio. Gracias. Bueno, aquí estamos con el arquitecto Luis Grossman. Un placer, Luis, tenerte aquí con nosotros en esta casa Palacio Educativo, ¿no? Qué obra monumental para un colegio, ¿no? Sí es. Bueno, pertenece a una tendencia que hubo en Argentina, que después lamentablemente fue decreciendo, que era que la educación y la escuela tenía que ser el mejor edificio del barrio. Es decir, en el barrio de Flores, el mejor edificio, la escuela.
En el barrio de Palermo, la escuela. Es decir, la escuela era el prototipo que después el que se quería hacer la casa decía, mirá, esto... Es decir, fue una idea de Sarmiento en su momento, pero mucho antes, ya cuando se crea la idea, empecemos por decir que acá estaba el Colegio de San Carlos, que era el colegio de jesuitas, que formaba parte de su política, digamos así, social y educativa. Primero la iglesia y enseguida la educación. Y el Colegio de San Carlos es lo que antecedió al Colegio Nacional de Buenos Aires. Este es como vos dijiste alguna vez, este es un palacio, en todo el sentido de la palabra, en el estilo neoclásico, de columnas de tipo toscano, arquitraves y molduras y pechinas y adornos y ménsulas, etcétera. Todo el vocabulario del neoclásico está acá. Vos tenés que pensar siempre cuál es la calidad de la construcción, más allá del diseño final. Porque estos arquitectos, el francés Maillard, que fue el autor de este edificio, el autor del Correo Central, que se reformó hace poco, y el autor de los tribunales, nada menos, era un tipo que tenía el estilo en la sangre, es decir, él trazaba una línea y ya estaba haciéndola simétrica, sólida y consolidada. Claro, igual que en este edificio se usaron muy buena calidad de construcción. Muy buena calidad de construcción y de materiales. Fíjate el zócalo de Boiserie o los pisos, estos pisos que son de alta calidad. Son robles de Laboña, ¿no? La broncería, los herrajes, la falleba de esas ventanas, todo tiene una calidad para que dure mucho. Mirá el recto cilíndrico de las columnas, la base de las columnas, para darte cuenta que acá había artesanos de primera calidad y planos, porque un tipo hace las cosas bien cuando el plano está bien hecho. Correcto. Y los planos estos eran joya. Bueno, eso tiene que ver con la escala de este ambiente, por ejemplo, o del patio, o de la sala de actos del aula magna, son escalas para mucha gente. Claro. Y son escalas para imponer el respeto y la veneración por lo que se está pasando, lo que ahí está ocurriendo. En este caso, la educación. ¿Y a vos qué te causa este edificio como arquitecto, Luis? A mí me causa serenidad, es decir, la arquitectura del Beaux-Arts era una arquitectura sin estridencias, una arquitectura sobria, serena, equilibrada y armoniosa. Es decir, las cosas son simétricas, si hay una columna de este lado, tiene que haber una columna de aquel lado. Es decir, después vinieron tendencias en oposición a eso. Claro. A mí me causa serenidad pasar por enfrente y verlo. Claro. Pero me causa también orgullo como argentino que alguien venga y diga, ¿qué es eso? Un colegio. Claro, exacto. Bueno, Luis, la verdad que muchísimas gracias por tu aporte. Un placer recibirte en el programa. Déjame que haga un aviso antes de Sí, cómo no. Es en favor del vecino de cuadra que tiene este edificio. Sí. Este edificio ocupa toda la cuadra menos la esquina de Alsina, donde está la iglesia de San Ignacio. Que vamos a ir contigo a recorrerla. Ojalá. Iglesia que cumplió 300 años, que está en excelente estado, que aconsejo a todo el mundo. Yo no soy católico, pero yo entro a esa iglesia y siento un gran placer. La luz que entra por la cúpula donde está el crucero del eje central y el transversal, es mágica, es una luz preciosa. Cuando yo fui director del casco histórico, pusimos bancos en esta cuadra, los bancos que están en la avenida de Mayo. Bancos con y sin respaldo, para que los estudiantes, antes de entrar o al salir, se sentaran para pasarse un apunte. O pudieran usar también la calle como si fuese una parte de la expansión. Como es el campus en una universidad. La expansión de la arquitectura interior. Bueno, Luis,
De vuelta, un placer Gracias. que hayas estado en este programa. Gracias por No. tu presencia. Gracias. Strange, I see that face before. Since you hung around my door like a hawk. Aquí estamos con el doctor José Selles Martínez, presidente de... El Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces. Un Bueno. nombre largo, pero que describe un poco la función y el lugar. ¿Y dónde estamos, no? Las Manzanas de las Luces. Exactamente, que este año justamente se cumplen 200 años de esa denominación, Manzana de las Luces. Ajá. El 1 de septiembre, el diario El Argos de Buenos Aires propone que esta manzana sea conocida con ese nombre a partir de la historia que había tenido vinculada a la educación y a las instituciones que incluso se están creando en ese momento. 15 días antes se había fundado en la iglesia de San Ignacio la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué vendría a ser este colegio dentro de la manzana? ¿Cómo lo podrías describir? Bien, el colegio hoy en día es el único heredero que queda en la manzana de toda esa tradición de educación que empieza con el colegio de los jesuitas. Sigue después de la expulsión de la compañía con el Real Colegio de San Carlos, luego con el Colegio de la Unión del Sur, después de la Revolución de Mayo, con el Colegio Eclesiástico y que luego pasa a ser el Colegio de Ciencias Morales, el Colegio Nacional Central, el famoso Colegio de Juvenilia, y que en la época de Mitre se convierte... Miguel Cané, ¿no? Miguel Cané, que fue alumno de este espacio, no de estas aulas, pero sí de estos espacios. Que estuvo en alguno de estos pupitres, ¿no? Sí, es muy lindo imaginar los fantasmas que circulan de todos los exalumnos, que todos tuvieron una relación muy... Nadie se olvidó de que fue alumno del Buenos Aires. Cuando son expulsados los jesuitas, inmediatamente, 10 años después, se crea el virreinato, digamos, y aquí había pasado algo muy curioso. Se había creado la ciudad, se había fundado, había un espacio para el fuerte y un espacio para el cabildo, pero no había más espacios para la administración de un lugar que crecía. Entonces lo que había sido el espacio jesuítico empieza a ser residencia de un montón de instituciones. Instituciones muy importantes como fue el protomedicato, el primer tribunal de medicina que certificaba que los médicos fueran tales. Bueno, me olvidé de decirlo, pero aquí funcionó también la botica de la compañía, que era la farmacia más importante de Buenos Aires, con remedios propios. Ellos tenían boticas muy importantes. Y tenían en Córdoba y tenían una muy importante en Perú y en Chile. Y intercambiaban las medicinas de cada lugar, trabajaban ellos mucho con las medicinas que iban aprendiendo de los indígenas. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Muy lindo escucharte y bueno, estamos en contacto porque volveremos a visitar la Manzana de las Luces. Sin duda, yo creo que la manzana los merece. Hay espacios muy lindos arquitectónicos y sobre todo para hacer música también. Todo lo que es el patio de la Procuraduría con sus claustros, es un espacio... Bueno, los jesuitas tuvieron banda de música y coros, eso sin duda. Fue un espacio muy musical. Y aquí en la zona, digamos, pasado el tiempo, por otro lado estuvo el Teatro de la Ranchería, donde se representaron obras musicales, y después estaban, en la época de Rosas y posteriores, los candombes de los carnavales. Fue un barrio muy... Esto es Montserrat, mucha gente cree que es San Telmo, es Montserrat, pero fue un barrio muy musical. Es la vida de la música y el espacio. Así que, bueno, no, por favor, gracias. Muchísimas gracias. Gracias Vamos a recorrer. Strange, I see that face before. Since you hung around my door like a hawk. Aquí llegamos al momento musical del programa, en este hermoso Palacio de la Educación. ¿Qué les parece? Bienvenidos Los Pampas. Muchísimas gracias. Hermoso el lugar, tremendo. Tuvimos la suerte de recorrer un poco la parte de la biblioteca, la arquitectura en líneas generales, ¿no? Impresionante, ¿no? Impecable. Bienvenidos y
nos contás primero el nombre de cada uno. Víctor, Víctor, Guille y Gaby. Gaby, perfecto. Bueno, comenzamos ya hace 12 años. Y bueno, primero fue una juntada de amigos que teníamos ganas de hacer música. Ajá. Y eso se fue transformando de a poquito en algo más profesional, sobre todo con la salida de nuestro primer disco en 2013 con Coplita de Amor. ¿Cómo se llama? Coplita de Amor, el primer disco de Los Pampas que nos abrió las puertas a todo el país, un disco hermoso. Qué bueno. Después vino Luna Carnavalera y bueno, ahora trabajando de vuelta, metiéndonos al estudio de grabación con composiciones propias. Siempre así que, estilo folclórico, ¿no? siempre folclore, con algunos adornitos, porque bueno, si bien somos folcloristas los tres, no dejamos de ser porteños, así Claro, que fuimos elegidos, tuvimos la suerte de ser reconocidos por la legislatura porteña como personalidad destacada de la cultura, Qué por ser bueno. el único grupo 100% porteño en estar en los festivales del país. Mirá, mirá. Y yo les vengo a proponer hacer una samba. Hoy me voy a sumar a ustedes. Que se llama samba. En realidad se llama De mi esperanza. ¿no? Exactamente, sí. Así que, bueno, ¿qué les parece? Es una idea genial, porque el folclore lo más lindo que tiene es esto del canto compartido. Y esta samba es de todos. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin flor.
Esa, muchas gracias. Ahí va, ahí va. Chau.